Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética eShop. Hoy es un placer para mí presentarles a esta invitada. Es Lourdes Hernández, que es profesora de yoga y terapeuta. Como muchas personas que se mueven en el ámbito espiritual, ella vivió la noche oscura del alma y la superación de esto ha hecho que ahora valore mucho más la luz de la vida. Sanadora espiritual en varias terapias energéticas y curiosa por naturaleza, su empatía y experiencia de vida le han dado una hermosa visión del sentido de la vida. Y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Lourdes, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Encantada de estar aquí y muchas gracias por haberme invitado a tu espacio. Gracias a ti por haber aceptado mi invitación. Y bueno, para empezar, aunque yo siempre hago una breve introducción de todos los invitados, me gusta que ellos desde su autoconocimiento se presenten, que posiblemente sea la pregunta más difícil que te haga, porque siempre Pues definirse totalmente de acuerdo. es complicadito, sí. Sí, al final lo más difícil es el autoconocimiento. Totalmente, estoy de acuerdo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿quién es Lourdes Hernández y qué la empujó a la senda espiritual? Muy bien. Bueno, pues actualmente Lourdes Hernández es una profesora de yoga que a través de la senda del yoga ha ido conociendo diferentes terapias complementarias. Cuando hablo de terapias complementarias, empiezo hablando de Reiki, registros acásicos, terapia de respuesta espiritual, par biomagnético, emociones atrapadas, hipnosis, constelaciones familiares. Que ha sido el Wow. último, una mezcla, ¿vale? Eh, el conocer el yoga y el conocer estas terapias lo he hecho siempre para mi autosanación. Y esto después, como he visto que iba funcionando, pues personas de mi entorno me han ido pidiendo ayuda. Como no conocían a nadie a quien dirigirse, les daba vergüenza, no tenían confianza, pues me he ido formando yo para poder ayudar a otros. Con lo cual, al final, pues es el sanador que se sana sanando. Totalmente. Sí, sí, suele funcionar así. Es verdad. Y digo actualmente, soy Lourdes Hernández actualmente, porque cómo llegué aquí, que es la segunda parte de la pregunta, la senda espiritual, pues yo llego aquí a través de dedicarme a otra cosa totalmente diferente, estudiar una carrera técnica de empresariales, trabajar en multinacionales, darme una depresión muy grande, superarla, intentar volver, darme otra todavía más grande, que ya dije hasta aquí, ya se acabó. Y como seguía intentando hacer lo mismo, al final enfermé. Y ya en esa enfermedad decidí cambiar mi vida. Y eso es lo que me trajo a esta senda. Entiendo el concepto y wow, qué cambio tan radical de Sí, vida. No sí, tiene que ser fácil. nada, nada fácil. Nada fácil por ti y por los que te rodean. Claro, Porque también te da mucho miedo, miedo de defraudar, te da mucho miedo que no te acepten, pero cuando tu salud está en juego y cuando tú eres profundamente infeliz y no quieres seguir viviendo, que yo ahora entiendo que no quiere seguir viviendo así, claro. pues entonces te ves obligada, pero es poco fácil. Hacia adentro es poco fácil, pero hacia afuera también es poco fácil. Claro, es que si no, es lo que te empujó a salir de esa zona de confort, que ya no era confortable para nada, Para porque, nada. vamos, estaba fatal. Me estaba Pero a veces empujando parece, claro, que si no es así, no nos movemos. totalmente. Me estaba empujando, me estaba patadas hasta llevarme a una enfermedad, a un cáncer de tiroides, aquí está mi cicatriz, con yodo radiactivo, con toda la historia y eso ya fue lo que me derrumbó del todo. Y también me ayudó en cuanto a que los demás vieron que estaba tan mal que cuando les propuse que iba a hacer otras cosas, dijeron, déjala, pobrecita, que la ha pasado muy mal
que haga lo que quiera. Y entonces ahí ya fue mucho amor, porque como me habían visto tan enferma, ya aceptaron cualquier cosa que viniese. Cualquier cosa que te hiciera feliz y te diera una Totalmente, ilusión. totalmente. Claro que Que yo sí, eso es estuviera amor. bien, claro, claro. Porque al final Wow, cuando amas a alguien lo que quieres es que esté sano y que sea feliz. Lo que pasa es claro, que yo entiendo que ellos creen que lo mejor para ti, tu familia, tu pareja, tus padres, creen que lo mejor para ti pues es tener una maravillosa carrera, una maravillosa profesión, ganar mucho dinero, tener un estatus. Pero claro, cuando ya la vida te demuestra que ese no es el camino y ven que con el otro camino vas bien, pues entonces todos abrimos los ojos, porque al final la experiencia de uno vale para otros. por Cuando tú tiras supuesto. la piedra al lago, crea una onda que llega a muchos sitios. Eso, entonces, cuando yo empecé con mi cambio, se surgió una expansión y una apertura de conciencia en todo mi entorno, Claro, te afectó a ti y afectó a todo el que estaba a tu alrededor. a todo el mundo, a todo el mundo. Qué bonito y qué valiente, de verdad. Pues Bueno, mira, te ves empujado a ello, ¿eh? aún así, aún así, a veces hay personas que les cuesta mucho salir de esa vorágine de sufrimiento y dar un paso adelante exige coraje. No, no, de hecho Así yo que no te intenté, quito mérito. yo intenté volver a lo antiguo, pero Claro, no pude, fue imposible. No, era imposible. O sea, volví a caer en la depresión, volví a caer en la ansiedad, porque posiblemente era causa importante de que estuvieras así. totalmente, Claro que totalmente, sí. Pues totalmente. bueno, entonces por lo que estoy escuchando, tuviste una noche oscura del alba absoluta, porque Absoluto. la gente que se mueve en este mundo, nadie llega a este nivel de espiritualidad, de aceptación, de fluir y demás, sin pasar por la noche oscura del alma. Es un Total. término que todos conocemos y claramente pues fue tu caso. Es como un Mm, renacer, es Eso como te un iba a renacer. preguntar, Sí, ¿cómo fue salir de ahí? mi renacer fue cuando me dieron el yodo radiactivo, después de quitarme el tiroides, tú tienes que estar aislada en una habitación que está recubierta de plomo y nadie puede tener en contacto contigo. De hecho, te pasan la comida por un lugar porque nadie puede tener contacto contigo durante 3 días. De hecho, te pasan un contador Geiger para ver qué radiactividad tienes y tal antes de salir. Cuando yo volví, no pude venir a casa con mi marido y mi hijo porque mi hijo era pequeño y yo no podía convivir con mi hijo, entonces me tuve que ir a casa de mis padres porque eran personas más mayores y no les iba a aceptar y aún así yo tenía que tener una distancia. Yo en el salón estaba en la otra punta del salón y dormía en la habitación más alejada. Pero esos 3 días fue como una crisálida, porque esos 3 días yo me dediqué a llorar, 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 y a darme cuenta de que por mucho que me quisiese todo el mundo, la que estaba allí sola era yo, y que tenía que cambiar yo, que si no cambiaba yo, todo iba a seguir igual. Y fue como una apertura de conciencia. Salí de allí sin saber para dónde tirar, pero sabiendo hacia dónde no quería volver. Y entonces empecé a escribir una lista de lo que no quería, porque no tenía claro qué quería, pero lo que tenía claro ya era lo que no quería. Eso fue mi crisálida, esa fue mi noche oscura del alma. Claro, y es que también al pasar tanto tiempo sola, sin contacto humano directo, qué duro. En realidad, tuviste mucho tiempo para pensar, porque a veces la gente no le gusta mirar lo que tiene adentro, sus Ay, no, circunstancias, mm, te evades, ¿no? Con tantas distracciones que tienes, pero busca no fuera. tenías distracciones, No, no, a mí me dieron no te y me quedó más dijeron, remedio. o sí, o sí, o sí, o miras hacia adentro o miras hacia O miras adentro. hacia adentro. Eso es. O aprendes a convivir contigo, porque yo me tiré 6 meses antes sin mirarme a un espejo, porque yo tenía un bulto en el cuello, que al final el bulto no resultó ser cancerígeno, sino el otro lado, pero bueno, y yo entraba al baño a oscuras, porque yo no me quería ver. Yo, antes de pasar por eso, yo me tiré 6 meses que yo no encendía la luz del cuarto de baño. Yo no me quería ver. O sea, tú fíjate el proceso, ¿eh? Muy duro, muy Sí. duro. El no querer verte, porque yo sabía que había algo malo. Y de hecho me querían quitar solamente un trozo de tiroides y yo
fui la que obligué al cirujano a que me quitasen todo, que después me dio las gracias. Yo ya sabía ahí que eso no. Pero tú fíjate lo que es 6 meses antes, todo el proceso que yo hago hasta que por fin me operan, de no querer mirarme a un espejo, no querer verme. Sí, Es terror, fue una depresión brutal. terror. Pero bueno, No, no, pero o está sea, bien verlo porque ahora estás aquí. claro, Y el mensaje que estás dando es que se puede salir de eso. sí, sí, O sea que está muy bien. A ver, pasarlo, nadie quiere volver a eso, ya. pero bueno, te han hecho quien eres ahora. Y también aprendí a pedir ayuda, que yo antes era Interesante. todo de yo sola. Y entonces yo ya estaba asistiendo a clases de yoga como alumna y entonces un día, hablando con alguien, yo dije, yo necesito que me den un Reiki. Yo no sabía lo que era el Reiki, pero había oído. Y resulta que la persona que llevaba años delante mío en yoga, mi compañera de yoga de enfrente, yo solamente le decía hola y adiós, y es maestra de yoga, digo de De yoga, de Reiki. Reiki. Y me dijo, vente a mi casa esta tarde, te voy a hacer un Reiki. Y yo la tenía delante. Y una vez ¿Y que qué yo me tal la fui, experiencia? pues volví a llorar mucho. Volví a llorar Ay, mucho, volví a llorar mucho y empecé a decir, yo he venido a dar algo y no sé lo que he venido a dar, pero yo necesito dar. No estoy haciendo lo que he venido a hacer y por eso estoy tan triste. He venido a hacer algo y no lo estoy haciendo, pero es que no sé lo que he venido a hacer. como que no estabas en sintonía con tu destino, por decirlo así. Claro, claro, yo empecé a llorar amargamente en ese Reiki y ella me transmitió muchísimo amor. Y cuando terminé me dijo, espabila, léete el libro de oro de Saint Germain, léete a Connie Méndez, léete, no sé, empieza con la metafísica, empieza a saber quién eres, empieza a recordar. Y es eso, ella me daba mucho amor, pero también me decía, espabila, 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 deja de llorar, deja de ser víctima, toma control de tu vida. Ponle Es la que me acción, animó responsabilidad. totalmente. Es la que me anima a decir, ¿no sabes lo que quieres? Empieza a escribir lo que no quieres. Una persona importante en tu vida. Aunque fuera breve, que no lo sé, porque no No, sé cuánto no, tiempo después se estuvo. convirtió en mi amiga y en mi maestra de Reiki. Ay, pues cuéntame, ¿cómo fue al final ese camino de ir formándote en distintas terapias alternativas? Porque vamos, ahora tienes un repertorio inmenso. Sí. ¿Cómo se llegó a esto? Pues mira, como te digo, el yoga me llevó a conocer a esta persona que hacía Reiki para no estar allí todos los días en su casa haciéndome ya Reiki a mí, me inició en Reiki para que yo subiese a hacerme Reiki a mí misma. Porque yo le decía, yo es que noto que estoy aquí, pero estoy aquí, pero estoy aquí, pero estoy allí. No, no estoy en equilibrio, no estoy en mí. Y el Reiki, yo todos los días, después de comer, cogí el hábito de irme a meditar a mi dormitorio, tienes que hacer ahí el nido, empezar a meditar, empezar a ponerme las manos con Reiki y empezar a explorar un mundo interno que yo había tenido totalmente tapado. No, y fantástico, porque empezaste a dedicarte tiempo Empecé a a reconocerme mimarte. porque yo siempre había sido muy intuitiva, muy perceptiva, con muchos sueños desde pequeña, pero lo tenía oculto, lo tenía tapado. Entonces empecé a destaparlo, empezó a salir, empecé a reconocerlo, empecé a aceptarlo, empecé a integrarlo, empecé a abrir canales, empecé a potenciarlo. Y entonces el Reiki, un día en otro sitio que yo fui con una amistad que también hacían Reiki y hacían ruedas de Reiki y tal, me hablaron de los registros acásicos. Y yo dije, ¿y eso qué es? Y pues le información, es la información que hay en el ACAS, que hoy llamaríamos la nube, está en el ACAS, la información de todo y de todo, porque la energía permanece ahí archivada. Y yo dije, pues quiero ir a un sitio que me lean registros acásicos. Y la persona que estaba al lado me dijo, ¿y para qué te va a leer nadie lo que es tuyo? Aprende, ven que yo hago registros. Vamos, te ponían al lado siempre la persona adecuada. Y entonces me inicié en registros acásicos, bueno, me di cuenta de que eso yo ya lo hacía.
yo ya recibía mucha información, pero bueno, pues lo llamamos intuición, lo llamamos inspiración, me ha venido un pensamiento, me ha venido una idea. Cuando yo empiezo a hacer registros acásicos, se me dicen, pero si llevas toda la vida trabajando con esto, pasa es que no sabías lo que era, ya le has puesto nombre, vale, bueno, pues ya le has puesto nombre. Nuestro consciente necesita poner nombre a las cosas, ¿no? Entonces Sí. me dijeron, pues ahora venga, vamos a darte información. Yo preguntaba y me daban, y después yo iba al maravilloso internet y buscaba la información, y la información existía, y seguía buscando y seguía recibiendo. Y bueno, ahí también me hice la maestría de registros, y a través de la maestría de registros conocí a una persona que trabajaba con un péndulo, con unos gráficos, y yo venga a buscar aquello, y ya un Respuesta día espiritual. ve otra persona la veo que trabaja con un péndulo y te digo, oye, oye, ¿esos gráficos qué son? Esto es terapia de respuesta espiritual. ¿Y eso qué es? Y dice, pues mira, no te voy a dar el curso. Toma el manual, era verano, ponte, que tú puedes, que es recordar, porque tú lo vas a recordar, que esa es otra historia también, que no se aprende, es recordar. Entonces yo me tiré un verano en la terraza de mi casa con el péndulo y con los gráficos, y me quedé fascinada. Me quedé fascinada de toda la información que recibí. Además, estaba pasando mi familia por unas circunstancias muy concretas, y me quedé fascinada de toda la información que me facilitó de para qué estaba pasando todo eso en esa familia, de dónde venía, de qué era, de qué tal, de qué cual. Y ese mismo verano, buscando información de esto que estás buscando, y te aparecen los pequeños vídeos al lado de cosas relacionadas. Mi madre me empezó a dar libros de Brian Weiss, de hipnosis, yo siempre había querido hacer hipnosis, y me dice una amiga, he ido a un hipnoterapeuta, digo, uy, yo quiero ir. ¡Wow! Menudo cambio. Y es como que al final todo el tiempo que estuviste perdida había que recuperarlo y ha sido un no parar. Un no Pero parar. bueno, es muy interesante esto. Fuiste a hacerte la hipnosis con tu amiga, la que te recomendó. ¿Y Sí. en qué quedó? ¿En qué quedó todo? Pues mira, precisamente la hija de mi maestro de Reiki fue la persona que se fue a hacer una hipnosis, Ujú. o sea, de mi total confianza, ¿vale? Entonces yo siempre digo lo mismo, que me llegue el dinero. La hipnosis valía X, Claro. que me llegue el dinero. Vale. Entonces yo esa noche tengo un sueño. Y en el sueño yo estoy en el pueblo de mi padre, y estoy caminando por un camino que va a una ermita, y alrededor hay moneditas. Y yo voy recogiendo las moneditas, las voy guardando. Bueno, a la mañana siguiente me encuentra mi madre y le digo, mamá, yo quiero ir a hacerme la hipnosis, pero es que yo necesito el dinero. Y dice, no te preocupes, hija, porque yo en el pueblo tengo un saquito con moneditas que he ido guardando, yo te lo traigo para que tú te pagues la hipnosis. Y era el dinero de la hipnosis, el importe exacto. Pasada. O sea, cuando algo está para ti, está para ti. Total, O sea total, que ante algo tan místico, la experiencia me imagino que tuvo que ser maravillosa, porque claramente te la estaban poniendo. total. Primero fui con una persona, un señor que no sé si seguirá dedicando a esto, que es el señor Feliz Gracia. Él ha estado trabajando en diferentes espacios que hablan del mundo espiritual, y en aquel entonces vivía en una población cercana a la mía y hacía hipnosis. ¿Vale? Ujú. Él hacía una hipnosis muy, muy concreta. El primero tenía contigo una entrevista, y siempre primero te llevaba a la infancia, después te llevaba a vientre materno, lo que es concepción, gestación, parto, y después te llevaba antes de cuerpo, antes de estar en vientre materno, ¿no? Esa era O la sea, como última. ese espacio entre vidas. Sí. Yo pedí una más, yo hice cuatro, porque justo en la penúltima, yo pedí que me explicasen por qué había sido lo del tiroides. Esa fue entre medias. Pero la primera fue súper interesante, porque yo siempre voy a probar, ¿eh? Que conste que yo de entrada soy escéptica, de Pero entrada. eso es sano, muy bien. Yo tengo que ver tal. Y además, como en hipnosis tú no pierdes la conciencia, simplemente estás en un estado muy profundo de relajación, pero tú sigues estando consciente. Entonces, como diría Dolores Cano, mi lado estúpido, mi lado coherente entró. En concreto entró, él me llevó al día de mi comunión, de mi primera comunión, ¿no?
En aquel entonces yo habían destinado a mi padre a Suiza y había sido todo de prisa y corriendo, porque los niños allí ya estaban haciendo la comunión y yo tuve que llegar de prisa y corriendo a hacer la comunión, el traje me quedaba corto, me tuvieron que poner unos pantalones. Bueno, me dice, ¿cómo vas vestida? Entonces yo me veo a mí misma, me visualizo a mí misma, cómo iba vestida, cómo iba peinada. Pero claro, tú piensas, he visto las fotos de mi comunión, normal que me acuerdo. Pero esto tú lo estás pensando, ¿eh? Mientras que estás en hipnosis. Wow. Y de repente me dice, ¿y cómo son tus zapatos? Yo miro hacia abajo y veo unos zapatos azul marino. Y digo, no sé, me va a poner mi madre unos zapatos azul marinos, ya como ya digo, no lo sé, no me acuerdo, no lo veo. Y así una serie de cosas, ¿no? Total, de nuevo era verano, porque como te digo, había sido en verano todo este proceso. Yo vuelvo a casa y mis padres estaban en el pueblo. Yo cojo las llaves de casa de mis padres, me voy a casa de mis padres y busco las fotos de mi comunión. Y yo llevaba unos zapatos azul marino. Fue Y una miré evidencia para ti de varias que cosas. verdaderamente funcionaba. Yo había a mi padre con barba, con un traje de un color, con una cámara de fotos que era una marca. Todo eso después fue real. Todo eso fue real. Y yo dije, pues esto funciona. Esto es Fascinante. real. Esto es real. Y entonces ya fui a hacerme la siguiente. ¿Y Fui a qué tal hacerme- después las siguientes experiencias? Porque me imagino que no quedó ahí. Como Pues dices, no, ese fue el primero que te atendió. eso fue lo primero. Sí, El siguiente fue lo de concepción, gestación y parto. Y ahí fui muy curioso, porque yo después se lo contaba a mi madre estaba ansiosa de recibir toda la información, le encanta, y entonces le digo, mira, mamá, yo es que estoy allí, yo me siento en vientre materno, tal, tal, y de repente digo, ¡puf! Otra vez estoy aquí, qué pereza, yo no tengo claro si me quiero quedar. Es que esto es muy duro, es que yo ya he estado aquí más veces y yo no quiero estar aquí. Y entonces Feliz Gracia me dice, ¿pero estás segura? Y yo, es que no estoy segura si yo quiero seguir estando aquí o no. Y contándoselo a mi madre, de repente mi madre se pone a llorar. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, es que yo tuve que estar en reposo porque tuve un amago de aborto. Nunca te lo había dicho. Dice, es que yo ya ni me acordaba. Y al final siento el amor de mis padres y como que hago falta. Y entonces digo, bueno, venga, pues me quedo. wow. Sí, sí, fue muy interesante. El parto también fue muy interesante porque yo soy casi diesnesina. Y cuando Feliz Gracia ya me lleva al noveno mes, me dice, bueno, ya te toca nacer. Y digo yo, no, ¿cómo que no? No, no, todavía no estoy preparada. Pero si ya es el noveno mes, digo, ya, ya, pero es que yo todavía no estoy preparada. Bueno, pues vete al momento que estés preparada. Entonces avanzamos y ya llegando al décimo mes, ya digo, vale, venga, que ya salgo. Y entonces yo me pongo allí como si estuviese haciendo fuerza y salí. Y salí, pero además fue muy curioso porque yo salí y al salir salí muy rápido, tragué meconio. Y entonces directamente tuve que vomitar al nacer, me tuvieron que hacer vomitar y me llevaron a una incubadora. Curiosamente, yo todos los días de mi vida por la mañana yo vomitaba. Siendo pequeña, mi madre me daba el desayuno en casa y yendo al colegio yo vomitaba. Todos mis inicios yo vomitaba. Porque claro, yo nací y mi inicio fue vomitar. Entonces yo todos mis inicios de todo era vomitar. Y curiosamente, al día siguiente de la hipnosis, yo me levanto por la mañana y siempre que me levantaba ya tenía aquí en el estómago las ganas de vomitar. Y ese día no las tenía, se me habían pasado. Impresionante. Impresionante. No las he vuelto a tener. Yo soy de vómito fácil, pero no las he vuelto a tener ya. O sea, yo ya desayuno normal, ya no vomito el desayuno, ya, ya es todo normal. Pero sí, sí, Wow, tiene que muchos ser años. impresionante experimentar eso. Y claro, te das cuenta de lo complejo que es todo. No, te das cuenta de que todos hemos estado ahí y que Claro. todos tenemos experiencias ahí. Y yo después, como hipnoterapeuta, he tenido personas que han tenido muchos traumas durante su concepción, su gestación y su parto, que les han enmarcado de por vida. Y cuando lo vivencian en hipnosis, se dan cuenta, lo entienden, lo aceptan, lo integran, porque es otra cosa también muy bonita de la hipnosis. Que, por ejemplo, el día de mi comunión yo estaba muy enfadada porque a mi padre le habían destinado a Suiza y yo no quería estar en Suiza. Y yo ahí sentía lo que sentía mi padre.
Era miedo a que yo me derrumbase el día de mi comunión. Por favor, hija, no llores que me vengo abajo. Entonces yo entendí lo mucho que me quería mi padre y que estaba haciendo un esfuerzo económicamente para la familia con ese destino. Entonces yo ese día perdoné a mi padre, pero porque yo le sentí. Y cuando tú estás ahí en esa hipnosis en vientre materno, tú sientes a tu madre, tú sientes a tu padre, sientes un montón de cosas y eso todos lo hemos sentido. Lo que pasa es que lo tenemos muy guardadito. Maravilloso la experiencia que estás contando Mm. y me hace reflexionar. Y ya Pero no te quiero bueno, decir nada, la de, y ahora vete más atrás a ver dónde estabas antes de estar en el vientre de tu madre. claro, Esa ya a mí ya me rompió. Esa fue fantástica y maravillosa porque yo estaba muy enfadada porque me habían traído aquí a este planeta tan duro. Yo no quería estar aquí, esto era muy duro. Y entonces en esa experiencia yo me di cuenta de que yo elijo venir, de que soy yo quien decide y que estoy aquí porque yo he querido estar. Y de nuevo perdono y me perdono. impresionante. Puedes compartirlo en más detalle porque me tienes intrigada. Y bueno, pues vamos a ver, donde yo empiezo a ir, donde yo me siento, yo me siento en luz, estoy en luz. Soy como, imagínate un rayo de luz que tú lo ves y ves las motas de polvo en el rayo de luz, ¿no? Pues yo estoy todo envuelta en luz y yo soy como una mota en toda esa luz, ¿no? Entonces, en el centro, por llamarlo de alguna forma, porque aquí se quedan pocas las palabras, en el centro de esa luz se genera un impulso de una llamada para voluntarios para venir al planeta Tierra. Y yo siento que tengo que estar ahí. Siento dentro de mí un impulso de abandonar eso y salir de ahí. Entonces, ya dejo de ser una mota, por así decirlo, dejo de ser algo sin forma, y de repente yo me siento ya en un cuerpo de luz. No tengo rasgos, soy con un aspecto corpóreo de luz. Y yo estoy, perdóname porque me emociono, estoy en un acantilado y al fondo de ese acantilado abajo está el planeta Tierra. Y yo veo todo como rayos de luz que desde ese acantilado se están lanzando y están impactando en la Tierra. Y entonces yo me lanzo y soy uno más. Y de hecho todo esto yo después lo escribí y lo dibujé. Y encontré una imagen en internet que la tengo guardada y lloré porque me emocioné Coincide. mucho porque eso era lo que yo había vivido. Digamos que pasé de esa todo a una fase intermedia donde se me preparó para venir aquí y una vez que yo ya decidí venir, pero antes de tirarme pongo una última condición, y es que yo decido bajar, pero que me tengo que encontrar con personas que me van a ayudar a recordar quién soy y para qué estoy aquí. Y me encuentro a personas como tú. Qué bonito. Y además resueno mucho contigo porque yo he tenido esta reflexión ahora mismo, ¿no? En tierra. A veces pienso, wow, con todas las cosas maravillosas que estoy aprendiendo, la gente que me está llenando de información tan fascinante, ahora irme y regresar y no recordar nada, ¡Qué qué pereza! triste. Y triste porque es maravilloso. Entonces tiene sentido. Yo creo que sería una condición que a mí también me gustaría poner. Tiene todo el sentido del mundo, Lourdes. Pues te digo que cuando después empecé a formarme, a hacer cursos, a escuchar muchísimos audios, muchísimos vídeos, muchísimas entrevistas como estas, yo mientras que limpiaba el polvo en casa, mientras que hacía las cosas, yo estaba con los cascos una y otra y otra y otra y otra. Pues era como que estaba recordando, estaba recordando. Es Sí, que en como el si, fondo no es que te sonara raro, sino que todo tenía, le veía sentido, ¿no? y de hecho enganchaba con alguien que me resonaba y me empezaba a ver vídeos de esa persona. Por ejemplo, cuando escuché por primera vez a Emilio Carrillo, por ejemplo, me enganché muchos vídeos de él, porque también este tema de la muerte
después te explicaré, porque después tuve más sesiones de hipnosis, que ahí está QHT de Dolores Cannon, que eso ya me fui a vidas pasadas. Eso ya es mucho más interesante, pero Ahora bueno. llegaremos ahí porque quiero saber también. Sí, sí, bueno, pues yo ahí, Brian Weiss también te habla de vidas pasadas, todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo más información he recibido, he buscado y que sigue llenándome mucho, es todo lo que son las ECMs, experiencias cercanas a la muerte, o personas como Jocelyn Arellano, que ha trabajado con Carmen de Seire, que es sensitiva, que ha escrito mensajes, que igual, una señora que empieza a escuchar, que empieza a recibir y dice, madre mía, ¿y ahora qué hago? Y cuando se enteren los que me rodean de lo que yo hago y Claro. que van a pensar que estoy loca y sin embargo, pues es una medium maravillosa y además tú la ves y es una persona que a mí me encanta, súper normal, porque es que para ser espiritual no hace falta ser raro. Sí, que hay gente que se cree básicamente que vas con turbante por el mundo. No, claro, vamos a ver, si ya somos un espíritu viviendo una experiencia terrena. Entonces no hace falta hacer nada raro, si tú ya eres un espíritu todos los días. Pues ahí empecé mucho, mucho con Gaona, con un montón de médicos. Bueno, ahora está San Segarra, que me está fascinando, que un señor de 81 años esté explicando todo esto de la supraconciencia y me parece fantástico, pero cuando yo empecé todavía esto no estaba tanto, pero por ejemplo el tema de las experiencias cercanas a la muerte, de todo esto, a mí me parece fantástico, porque como yo también siempre he sido muy sensitiva y algunas veces cuando ha fallecido personas en mi familia y tal, yo lo he percibido, he hablado con ellos a través de registros acásicos, por ejemplo, he tenido contacto con seres queridos ya que no están en cuerpo. Yo digo simplemente que han hecho ya la transición, nada más, porque ellos siguen viviendo más vivos que nosotros y más claros de mente que nosotros. Entonces, por ejemplo, ahí también recibí muchísima información, muchísima información. Y me parece fascinante que se esté hablando de este tema, porque creo que entender la muerte es aprender a vivir. Qué bonito porque este mensaje le puede dar mucha paz a personas que están ahora pasando por un duelo. Yo el año Porque pasado, somos muchos, ¿no? Los que creemos, pero ahí nuestra fe es puesta a prueba de una forma brutal y te cuestionas todo. Entonces siempre desde una fuente externa es bueno escuchar algo y además con tanto detalle. totalmente, de hecho hay muchos médicos, ahora mismo hay muchísimos médicos, la doctora Luján Comas, maravillosas. O sea, aquí está Cristiana William, también hace unas entrevistas fantásticas en su canal de un montón de médicos, un montón de personas, de sanitarios, de todo tipo de personas. Y yo misma fui puesta a prueba el año pasado porque falleció un tío mío, el hermano de mi padre, que justo hoy es su cumpleaños. Ah, Y ahí tuve que poner a prueba todo lo que yo creía y todo lo que yo sentía y todo lo que yo pensaba. Y fue una experiencia mágica y maravillosa que él me regaló, porque él me la regaló, el poder compartirla con él, el poder hablar con él cuando ya estaba en cuidados paliativos, explicarle cosas y pedirle que me confirmase que era cierto todo esto que yo creía y lo hizo, porque se me apareció una noche y le dije que pasé miedo, porque no estoy acostumbrada, yo siempre los veo de otra forma y aquello fue como muy claro, muy rotundo, muy contundente y me sí, muy dejó nítido. muy nítido, me dejó muy impresionada, pero después en meditación con él y le di las gracias y me hizo ver cosas maravillosas. Así que este tema de la muerte creo que debería de tratarse muchísimo más, nos ayudaría a todos muchísimo más y la gente sufriría muchísimo menos. Estoy absolutamente de acuerdo. Y además resueno mucho contigo porque si yo tengo algo claro también, no solo por experiencia personal, sino por la gente que he entrevistado, es que la muerte no existe. No, no, Y además hay muchas personas que, como tú, tienen evidencias. sí. O sea que ahí no hay lugar a dudas, que puedes intentar darle explicaciones, Mira, pero no. este fin de semana he estado comiendo en el chalet de una amiga, nos hemos juntado varias parejas, hemos estado allí comiendo. Entonces, en un momento dado que todos estaban en la cocina y en el comedor, yo me voy al baño y cuando vuelvo del baño veo a alguien pasar por el pasillo.
Y le digo a mis amigas, ¿estáis las tres? Porque era una mujer. Le digo, ¿estáis las tres en la cocina? Y dice, sí. Entro a la cocina y digo, ¿os habéis movido de aquí alguna? No. Y le digo a mi amiga que su madre ha pasado ya, ¿no? Ha hecho ya el tránsito. Le digo a mi amiga, tu madre llevaba esta ropa, tu madre tenía así el pelo. Así digo, pues acaba de pasar por el pasillo, que sepas que está aquí. ¿Cómo se Y yo quedó, primero muchacha? pregunto, oye, que me puedo Claro, equivocar, ¿no? ¿Os habéis movido alguna? eso daría mucha paz, ¿verdad? Qué bonito. Wow, pues a ver, para centrarme, porque esto ha ido mutando en ¡Uh! distintas cosas. Como mi vida. Me centro en el tema de la hipnosis, porque claro, te quería preguntar ahora, que ya me comentaste cómo fue para ti, pues ese proceso de reencarnación de manera consciente, pero nos quedamos cómo es vivenciar una vida anterior. Vale, Esto todavía quedó ahí vale. pendiente. Bueno, pues Sí. entonces, yo tengo estos procesos de hipnosis, pero digamos que el señor Felipe Gracia te guiaba a él, te llevaba a él a X momentos, pero aún así yo necesitaba más. Y de nuevo, otro verano, digamos que es como que te pilla más tranquila, tienes más tiempo para investigar más y Claro. tal y cual, me encuentro con un vídeo de una persona donde habla de la hipnosis de Dolores Cannon, QHT, Quantum Healing Hypnosis Therapy, y hablan de vidas pasadas. Y de nuevo yo digo, uff, yo esto lo quiero. Y de nuevo pido y de nuevo se me da el dinero tal cual, el que yo necesitaba. Y entonces yo me voy a una sesión de Quantum Healing sin saber muy bien a lo que iba. Igual mantienes una entrevista, te conoces un poco, empiezas a hablar y entonces empieza la hipnosis y yo directamente me voy a una vida pasada. Y yo iba con una serie de preguntas de lo que estaba pasando en mi entorno familiar y yo me veo en una vida pasada en Argentina, en una tribu mapuche, que después supe lo que eran los mapuches y supe todo porque después lo investigué. Yo me veo en una tribu mapuche donde hay mujeres que hoy en día están en mi familia, mi abuela, mi madre, mis tías, estaba mi padre, estaba mi actual hijo, estaba mucha gente. Y yo cuento cómo es mi vida ahí. Después yo soy arrancada de ahí con una experiencia muy dura, con una invasión que hubo y paso una experiencia muy penosa de perder a mi hijo, que actualmente es mi actual hijo, de una serie de cosas y al final me acabo suicidando. Me tiro a un río, huyendo, consigo escapar de los que me tenían cautiva y me tiro a un río y me ahogo. Y lo primero que digo, qué curioso. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque nadie me juzga, nadie me echa en cara el que yo me haya quitado la vida. Al contrario, lo entienden. O sea, nadie me está juzgando. Están entendiendo que había llegado a un límite que yo no podía seguir y nadie me critica. Eso me impactó bastante. También me resultó súper agradable morirme, sinceramente. Yo lo siento, sé que esto que estoy diciendo, mucha gente va a decir, esta chica está loca. No, me pareció muy apacible porque fue muy suave y porque para mí, Alma, en ese momento, era una gran liberación después de una vida de un gran sufrimiento físico, mental y emocional. Y sentí una liberación tremenda. Y además fui acogida con muchísimo amor. Y entonces me voy a una vida entre vidas. Y me veo como en una aula magna de una universidad donde las gradas así están en alto. Hay un montón de seres de luz y yo estoy abajo y estoy explicando a esos seres lo que es vivir en el planeta Tierra, que es el planeta de la polaridad y que es muy peligroso, porque hay tanta variedad y está todo tan polarizado que puedes pasar como yo, de un amor profundo a un odio infinito, y todo en una misma vida. Y me río y me dice la terapeuta, ¿por qué te ríes? Digo, pobrecillos. Digo, es que no se pueden imaginar lo duro que es vivir en el planeta Tierra. Digo, es que no tengo palabras para poder expresárselo. Y esos seres se estaban preparando para tener una encarnación y estaban eligiendo planeta. Y entonces me encuentro unos hermanos, digo, y mira, estos de aquí al lado que también estaban haciendo su ponencia,
Digo, esto también son hermanos míos. Digo, pero estos no tienen el cuerpo de la Tierra. Yo todavía tengo el cuerpo de la Tierra. Yo todavía tenía la silueta de un cuerpo de la Tierra. Dice, ¿y ellos de qué tienen cuerpo? Digo, ellos han estado en Venus. Dice, pero ¿en Venus? Digo, sí. Muy fascinante todo. No, pero tiene sentido, porque claro, la gente lo piensa todo desde un punto de vista muy físico, pero claro, es que a lo mejor a nivel de vibración pueden haber seres ahí, pero es distinto, o sea, en un nivel superior, en el que Claro, no tienen un cuerpo físico claro, y lo que claro, sea más etéreo, ¿no? claro. Claro. Y bueno, pues nada, ahí me voy a otra experiencia, te vete a ver tu primera experiencia en el planeta Tierra. ¿Fue esa? Digo, no, no, fue otra. Entonces, pues me vengo a una época muy remota del planeta Tierra, donde en Centroamérica se están construyendo pirámides. Te explico para qué eran las pirámides escalonadas que hay en Centroamérica. Y ya empiezo a explicar que este planeta Tierra, que yo no estoy muy de acuerdo, porque aquí vienen de muchos mundos a experimentar, hay muchas vibraciones muy diferentes y que no estoy muy de acuerdo con este experimento que es el planeta Tierra. Es fascinante, porque además ahí facilito una información muy metafísica, muy de muchas cosas que yo en aquel momento no era consciente de eso, ni lo conocía, ni lo sabía, y de hecho alguna información no la he entendido hasta muchos años después. Fascinante. ¿Y dirías, en base a tu experiencia, que el planeta Tierra es uno de los mundos más difíciles para experimentar la vida? Es el mundo más El difícil más difícil. en nuestro entorno de los seres que estamos experimentando en este entorno, en esta galaxia, por así decirlo, en esta, ¿vale? Es el más difícil por la gran variedad y por la gran polaridad. Una experiencia en el planeta Tierra te aporta tales experiencias a nivel emocional tan profundas que sería, bueno, es que en otros planetas hay experiencias que ni existen, porque hay planetas donde todo es muy mental, entonces el tema emocional no entra. Entonces tú te vas allí y no puedes experimentar para nada lo que vives aquí. Pues Claro, que porque es piensa en más un día, denso. en un solo día, la de emociones que transitas. Sí, es como un curso intensivo al final, Muy la intensivo. Tierra. De hecho, aquí no puede venir cualquiera. Hay almas que antes de venir aquí tienen que vivir de otra forma en otros sitios. Interesante lo que estás compartiendo. Wow, se me ponen los pelos de punta. Esta Pues bueno, información es la primera vez que la comparto en público, ¿eh? pues fascinante. Y a ver por qué me centro, porque tengo que filtrar de las preguntas que te quería realizar. Mm, entonces, con esta experiencia tan global que has podido ir adquiriendo de las distintas terapias, en especial la hipnosis, ¿cuál dirías que es el sentido de la vida en base a tu sentir, ¿no? A tu experiencia. ¿Y qué has aprendido y en qué te ha beneficiado todo esto? Vale. Una pregunta múltiple. El sentido de la vida. El La pregunta, sentido. bueno, pues desde la información que yo he recibido, desde lo que yo he sentido, no pensado, ¿eh? Porque pensado puedes pensar 200.000 cosas y autoengañarte, pero cuando tú sientes no te puedes autoengañar. El sentido de la vida es recordar quiénes somos, adquirir experiencia. Esto es la experiencia del hijo pródigo. Somos luz, salimos de la fuente, de Dios, de lo que quieras llamar, somos luz, salimos de ahí para experimentar la no luz y volver a casa recordando quiénes somos. Entonces somos el hijo pródigo que el padre siempre acoge y que estamos experimentando, estamos viviendo la vida, nos hemos metido en un videojuego, hemos creado un avatar y estamos usando ese avatar porque hemos elegido, queremos hacer el máster en aprender confianza en mí misma y poder hablar en público sin tener miedo y que me hagan una entrevista y poder contar estas cosas.
Entonces te vienes aquí al planeta Tierra y a lo largo de X años te vas formando, te vas preparando, vas dando con la gente necesaria para llegar hoy aquí y explicar esto. Y seguiré aprendiendo y seguiré tal, y seguiré evolucionando y seguiré planteándome retos. Entonces, venimos aquí y elegimos todo, el planeta, el país, la ciudad, el estatus económico, a tu padre, a tu madre, a tu pareja, todo. Elegimos todo. Y creas ese videojuego, te metes dentro y ahora venga, a ver si sabes salir. Entiendo. Están predeterminadas una serie de cosas, pero lo que no está predeterminado es cómo vas a reaccionar tú ante esas cosas. ¿Cómo las uses? Ahí está. O sea, a ti se te van a dar una serie de experiencias. Y de ti, de tu libre albedrío, que es una ley la más básica que hay, desde tu libre albedrío, tú eliges si te quedas en el mismo sitio, si cambias, qué quieres hacer. Comprendo. Es una matrix donde se te van dando diferentes opciones y según cómo avances en el videojuego, te vas hacia un lado, te vas hacia otro. ¿Subes de nivel o no? Total. O te Muy bien quedas atrás. explicado. Como, yo respeto todo porque es que todos estamos en nuestro libre albedrío, todos estamos experimentando, nadie ha nacido sabiendo, nadie está en posesión de la verdad absoluta porque yo estoy contando mi verdad. Yo no digo que esta sea la verdad, es mi verdad. Y hay que respetar que cada uno está donde está. De hecho, yo, en mi familia, mi hijo, mi marido, pues van a otro rollo. Ellos no hablan de estos temas, yo les comento cosas, ellos han recibido terapias a través mío y tal, pero no se han involucrado ni tal, y yo lo respeto. Y Sí, no yo te pasa entiendo. Es nada. como en mi entorno, que la gente tiene interés porque, claro, te ven bien, que te dedicas a esto y tienen cierta curiosidad, pero no Mm, tienen la pasión que a lo mejor podemos tener, pues efectivamente, nosotras en este mundo, ¿no? De querer aprender más y saber más. totalmente. Es nuestro camino. Mis padres, por ejemplo, siempre me han facilitado toda la información, porque ellos siempre han sentido curiosidad por estos temas. Había libros, veíamos a Los Rampa, digo, veíamos a Jiménez del Oso, los libros de Los Rampa, JJ Benítez. En casa se veía todo eso y se hablaba de todo eso, pero ellos no necesitaban profundizar y yo sí, Y tú sí. yo Sí, sí. suele muchas veces darse un factor familiar, hay gente que no, ¿no? Pero que muchas veces hay algo que nace en la familia, por lo menos lo que tiene que ver con la intuición o ciertas capacidades, siempre te dicen, ah, un abuelo Mi o un abuela, tío, mi suele abuela. darse, sí, sí. La madre de mi madre. La madre de mi madre, tú no le querías contar algo por lo que sea y ella te preguntaba eso. O cuando falleció mi abuelo, su marido, ella estaba ingresada en el hospital. Y al día siguiente, cuando fueron a verla a las hijas, lo primero que les dijo, ¿qué le ha pasado a papá? Dices que anoche estuvo aquí a la 1 de la mañana despidiéndose, entró por esa ventana. Wow. Lo dicho, que viene de familia. Total. Wow, wow, wow. Qué pasada. A ver, perdón, porque no quiero abusar de tu tiempo tampoco y No, tengo, no, tranquila, y tranquila, tengo más preguntas. tranquila. Em, En tu experiencia profesional, que ya veo que eres multifacética y tienes todo tipo de herramientas, y bueno, has trabajado un poquito pues con todas ellas, ¿no? Te manejas con varias. Habrás experimentado todo tipo de cosas, pero mi pregunta en este caso es, atendiendo a pacientes, ¿cuál es? Yo sé que me vas a decir que son muchas, pero así a grandes rasgos. ¿Cuál es la experiencia que más te haya marcado? Porque has percibido en esa plenitud, en esa totalidad, que has ayudado a esa persona y que, en fin, que la terapia ha marcado un impacto, ¿no? Ha tenido un impacto. Pues vamos a ver, en primer lugar hay muchas terapias porque hay muchos tipos de persona y cada persona necesita una terapia diferente. Yo siempre testo qué necesita la persona, ¿vale? Por eso hay tantas. Y una experiencia que me marcó a mí, pero sobre todo marcó a la persona que estaba en terapia, pues que haciéndole una sesión de Reiki, esa persona había tenido un problema bastante trágico esa semana y venía a equilibrarse y su madre ya había fallecido hacía tiempo y esa persona sintió que en ese momento tan trágico su madre le había ayudado, ¿no? Y trabajando en Reiki se puso la persona a llorar
Y cuando terminó la sesión, porque yo siempre respeto, si la persona no habla, yo no hablo, cuando terminó la sesión, me dijo llorando que había visto a su madre y que había sentido cuatro manos, dos mías y dos de alguien más. Y desde ese momento esa persona cambió el chip, porque lo sintió de nuevo, no lo pensó, lo sintió. Sintió que su madre había venido para que le diese las gracias porque la había protegido en ese momento tan duro que había pasado. Y así fue, así fue. Qué Y bonito, sintió cuatro manos. qué bonito. Es que sí, hay cosas que hay que experimentar. Yo es que lo entiendo perfectamente, me lo puedo imaginar lo que significa para ti todo, Una persona porque, muy escéptica, además, ¿eh? Muy claro, escéptica. eso es muy significativo y suele pasar. De hecho, una cosa que te quería preguntar en base a esto, ¿no? Porque una pregunta me lleva a otra. Mm. Yo me he dado cuenta de que personas de mi entorno que eran muy escépticas y como que incluso rechazaban todo esto con cierto aire burlón, ahora los ves que están en primera fila, súper motivados y queriendo espiritualizarse, ¿no? Entonces, mi pregunta es, em, en base a tu experiencia, esto que se está hablando tanto de una nueva humanidad, de un despertar de conciencia, ¿tú lo ves? ¿Y a dónde crees que nos lleva esto? Pues esta nueva humanidad y este cambio de conciencia es muy relativo, porque este planeta es muy grande. Hay personas, por ejemplo, que viven en Silicon Valley, que tienen todos los medios tecnológicos a su disposición, y sin embargo también conocemos poblaciones en Estados Unidos que son Amish, que no tienen luz eléctrica ni electrodomésticos. Con lo cual, hablar de toda la humanidad es imposible. Yo puedo hablar de mí y de mi mundo. Y en mi entorno y lo que yo veo es que sí, parece haber una expansión de conciencia, la gente se pregunta, pero también es verdad que, como tú has dicho al principio, hay muchas personas con mucho miedo y digamos que están usando las redes sociales para atontarse y para evadirse. Y todos sabemos la gran problemática que hay hoy en día en España, sobre todo en gente joven, con el tema del suicidio y con las drogas. Y eso significa no quiero mirar hacia adentro y no quiero seguir aquí. Entonces, sí hay una parte muy grande y cada vez más grande de personas que gracias a Internet y a esto que hacéis vosotros, que es muy de agradecer, que es entrevistar a personas, poneros en contacto, divulgarlo, están abriendo conciencia, están expandiendo su mente, y también hay otras personas que es al contrario, están aprovechando la tecnología para embobarse cada vez más, para tontarse cada vez más. Entonces, Entonces, yo, aquí podemos aprovechar también para hacer un llamado, lo que no, hablamos, ¿no? De subir la vibración o bajarla, intentar enfocarse, a ver, no se trata de cerrar los ojos y no ver, no, pero intentar enfocarse en noticias positivas y en actos positivos, ¿no? claro, No en ver noticias de sufrimiento, de muerte, y entrar en esa vorágine que nos baja la vibración, sí, que así nos manipulan también, ¿no? Con el miedo. totalmente. Entonces, yo no me veo capaz de hablar de toda la humanidad. Creo que este planeta, como es tan rico en experiencia, como ya he comentado antes, sería una tontería que este videojuego dejase de existir cuando hay tantas almas que quieren experimentarlo. ¿Por qué se tiene que acabar el videojuego? No es problema del videojuego, es problema de cómo tú lo juegas. Claro, es que además es como dices tú, la vida puede variar mucho en base al país, en base a la raza, el sexo. Claro, Que a ver, que después lo que son las emociones, todos experimentamos las mismas, seamos de donde seamos. Hay ya, amor, hay ya. rencor, hay envidia, hay... Pero es verdad que la facilidad que puedes tener tú para experimentar ciertas cosas, pues en base al entorno en el que estés, pues puede variar Tú, muchísimo.
Mismamente en España, si tú estás en un nivel del videojuego donde no tienes para comer, esta entrevista no te va a interesar. Claro, Tienes otras prioridades claro. y no hace falta irse lejos, ¿eh? Lamentablemente, tienes razón. Pero es verdad que cada vez hay más páginas de divulgación, cada vez aparece más en televisión, como por ejemplo el gran trabajo que están haciendo ahora mismo con este señor del que acabamos de hablar, de Sansegarra y de otros Ah, sí. muchos, y cada vez hay más expansión de toda esta información, con lo cual está cada vez más accesible. Eso sí es cierto. Sí, yo Pero creo que después, en términos generales se puede decir que hay más inquietud espiritual, sí, en mayor o menor escala, pero sí nos mueve o nos llama la atención sí, más que sí, antaño. sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es verdad. Sí, 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 eso es cierto. Esta conversación está muy interesante, Lourdes. A ver, vamos todavía bien. Mm, Antes de que se me olvide, te quería preguntar cómo puede ponerse la gente en contacto contigo para una terapia y si las haces solo presencial o también las puedes hacer online. Vale, bueno, pues conmigo, como mejor se pueden poner en contactos con mi correo, Lo que voy a tiene sus poner aquí costes entonces. escoflañades, ¿vale? Lo pongo aquí en... Porque como hay de todo en la viña del Señor, pues yo prefiero que sea por el correo y yo ya veo a ver cómo lo hacemos. Lo ¿Vale? comprendo. Pues el correo Eh, electrónico. sí, con el correo electrónico. Y perdona, la segunda parte de la pregunta era cómo ponerse en contacto y Si las terapias son presenciales o también online. depende de la terapia. Cuando he hecho hipnosis, la hipnosis es siempre presencial, Hombre, claro, imagino. Sí, sí. pero por ejemplo he trabajado con personas en Estados Unidos y ha sido online. Pero no ha sido hipnosis, ha sido registros, ha sido un testaje a través de una persona que yo tenía aquí y que hacía de suplente. Hemos podido testar alimentación, hemos podido testar emociones, hemos podido trabajar con registros. Todo Tiene eso sí. sentido. Aquí hay Eh, terapias que sí y otras que exigen El tratamiento Reiki, por ejemplo, se presencial. puede hacer a distancia, pero yo prefiero que sea presencial. Hombre, las sensaciones físicas que experimentaste como con la chica aquella, Claro, pues lo hacen más rico presencial. Estoy de claro, acuerdo. sí. Pues bien, ¿qué aconsejas a las personas para que tengan una auténtica sanación como la que experimentaste tú, que ha sido un cambio brutal? Pues creo que el primer consejo es preguntarse a uno mismo no por qué me está pasando esto, sino para qué. ¿Qué me está queriendo contar mi cuerpo a través de esta enfermedad? Yo considero que el cuerpo, como gran vehículo que es como el coche. Tú te metes dentro del coche y si no has echado gasolina, se enciende el pilotito. Necesito gasolina, necesito comer. La presión de las ruedas, X cosas, ¿no? El motor, una serie de cosas. Entonces, nuestro cuerpo, como buen vehículo, también tiene sus indicadores, sus alarmas. Ahí tenemos al señor Enrique Corberá con bioemocional, con biodescodificación, que te habla fantásticamente de este tema y de cómo el cuerpo da señales. Entonces no es pobrecito de mí, ¿por qué yo, por qué a mí? Sino, no, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué? ¿Por qué ayer yo estaba bien y de repente esta mañana me he levantado y no puedo mover esta mano? ¿Qué me quiere decir mi cuerpo con esto? ¿Qué es lo que no estoy sabiendo manejar ahora mismo en mi vida? En el presente, masculino, consciente. ¿Qué está pasando? Entonces, Vamos que hay que aprender. Perdón si en algún momento se escuchan ladridos. Tengo dos no pasa nada, chihuahuas. no te preocupes. Tengo dos chihuahuas y en fin, ladran porque sí, porque no y por si acaso. Pero bueno, Les gusta participar. sí, sí, sin duda. A ver qué no me quiero perder. Era en base a esto de la biodescodificación, que tengo un compañero, Luis Ramírez, con el que a veces hacemos un programa en común que se llama Humanidad Consciente, y él es un enamorado de la biodescodificación. Y me suena mucho eso que me estabas diciendo, porque estabas comentando, por ejemplo,
me levanté con este dolor de mano que hay en mi vida que no sé manejar. Y él me comentó algo parecido por una molestia que estaba teniendo en el omóplato. Dice, ¿qué resistencia tengo yo? Que algo estaba diciendo. Así que sí, yo creo que entonces tenemos que poner también más el foco de atención en nuestro cuerpo, porque como tú bien dices, nuestro cuerpo nos da avisos. Y si somos conscientes de cualquier molestia y demás, en vez de huir de ello, prestar De atención poner a el ver qué nos parche, quiere. de poner el parche. Claro, Vamos a ver, si tú tienes un dolor en una rodilla, obviamente físicamente te tienes que trabajar el dolor. claro, Ir a un traumatólogo, si te tienen que hacer una radiografía, lo que tú quieras. Pero además de eso, ir empieza a a la preguntar, causa. ¿qué le está pasando a esta pierna? ¿Para qué? ¿Para qué me duele la rodilla? ¿Qué es lo que está pasando alrededor mío ahora mismo? ¿Dónde hay conflicto? ¿Dónde no Y hay bien, coherencia? Que también es importante. ¿Dónde no hay coherencia entre mi pensar, mi expresar, mi sentir y mi hacer? que es un problema bastante habitual, que pensamos una cosa, decimos otra, y es verdad, no muchas veces estamos en sintonía con... Que eso se manifiesta como buena entendida en el Reiki que eres, en los chakras al final de nuestro cuerpo. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y bueno, ya para no irme mucho más allá, sí hay una pregunta que te quiero hacer antes de terminar. Y es, en base a a la entrevista que hemos tenido y toda tu experiencia, si hay algún mensaje que tú de manera particular sientas que debas transmitir a la audiencia. Y yo con eso me doy por servida. Vale. Bueno, pues el mensaje que a mí me gustaría transmitir a la audiencia es que intenten mirar más hacia adentro y menos hacia afuera. Que se den cuenta que toda la sabiduría que tenemos dentro nuestro podemos acceder a ella. Si tú no eres capaz a través de la meditación o de otras técnicas, puedes acudir a terapeutas que te van a ayudar a acceder a esa información que hay dentro de mí. Que dejemos de buscar fuera, porque lo importante de lo que no es lo que piensen los demás de ti, lo importante es lo que pienses tú de ti. Lo importante no es lo que los demás quieran de ti, es lo que tú quieras de ti. Y que no hace falta pertenecer al rebaño y ser como una oveja, que la oveja, la lana te la puedes teñir de verde, de azul, de rojo, de amarillo, sigue siendo oveja, pero no hace falta que seas igual que todos, que tú puedes ser diferente y ser maravilloso. Entonces, que no tengamos miedo a ser diferentes, que no tengamos miedo a mirar hacia adentro y que sobre todo y ante todo no tengamos miedo a pedir ayuda, por Dios. Hay que pedir ayuda. Hay un montón de seres físicos y no físicos, seres de luz, que están deseando ayudar. No les dejamos porque no les pedimos ayuda. Y como Has existe dado esa en el maravillosa clavo, ley del libre albedrío, que hay que si pedir tú ayuda a los no seres de pides, luz para que interfieran. si tú te estás estampando contra un muro, pero no pides ayuda, es que a lo mejor te gusta estamparte contra el muro y te tienen que dejar. Es tu opción. Algo te estará aportando si sigues haciéndolo. Pide ayuda, sé tú mismo, cree en ti y deja de mirar fuera y busca dentro. Que ese es el gran viaje. Me parece un gran mensaje, Lourdes. Muchas gracias, Beatriz. Pues bueno, ya entonces con esto doy por finalizada la entrevista de hoy. Muchas Gra- gracias. Gracias a ti, Lourdes, de verdad ha sido maravilloso, la he disfrutado mucho. Yo Y en también. cuanto a ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo y hasta pronto. Gracias, Adiós. Lourdes. Gracias.